Las conferencias de paz de los aliados. Desde el año 1941 empezaron a discutir sobre cómo debería ser el orden internacional posterior a la guerra para lograr una paz duradera. A lo largo de la guerra, los aliados se reunieron en distintas conferencias para definir la estrategia a seguir. La conferencia de Teherán. Hey, hoy vamos a hablar de una de las reuniones que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y no solo fue por el Zoom, fue en persona, en Teherán, Irán, así que agarra tu lápiz porque esto se pone interesante. En 1943 el mundo estaba en llamas literalmente, la guerra seguía con todo y los líderes de los países aliados decidieron reunirse para planear cómo derrotar a Hitler de una vez por todas. Como pueden ver en el siguiente gráfico. Los protagonistas de esta historia son Joseph Stalin de la Unión Soviética, Franklin D. Roosevelt de Estados Unidos y Winston Churchill del Reino Unido, tres tipos muy diferentes pero con objetivos comunes: acabar con los nazis. Se encontraron en Teherán, Irán, el 28 de noviembre al 1 de diciembre. ¿Por qué ahí? Porque era uno de los puntos seguros y porque Stalin no quería salir muy lejos de su casa. Hablaron de muchas cosas, pero lo más importante fue esto: abrir un segundo frente en Europa, es decir, lanzar una gran invasión desde el este, mientras Stalin atacaba desde el punto y así ¡pum! Stalin presionaba fuerte, quería la invasión ya, Churchill dudaba, Roosevelt hacía de mediador. Al final acordaron lanzar la invasión de Normandía en 1944. Spoiler, fue un éxito. También empezaron a imaginar el mundo después de la guerra, cómo dividir Alemania, qué pasaría con Polonia, si ya se verían los problemas entre ellos. Aquí ya se notaba la tensión más tarde, el boom, la Guerra Fría. La conferencia de Teherán es un punto de giro, un momento donde el destino del planeta se decidió entre café, mapas y muchas desconfianzas. Y así, entre estrategias y promesas, los aliados se aliaron para acabar con la guerra, aunque ya sabemos que la paz no duraría mucho, pero eso es otra historia. La conferencia de Yalta. Yalta es una ciudad costera en la península de Crimea, un lugar hermoso frente al Mar Negro, pero en febrero de 1945 ese lugar se convirtió en el centro del universo político. Los tres grandes del bando aliado se reunieron allí para discutir cómo iba a ser el mundo cuando acabara la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, primer ministro de Reino Unido, Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética. Imagínatelos juntos. Tres gigantes, cada uno con su estilo, su historia y sus propios intereses. ¿De qué hablaron? La guerra estaba por terminar, Alemania estaba a punto de caer y Japón seguía luchando en Asia. Por eso, los tres se reunieron para negociar el futuro del mundo. Aquí van los puntos más importantes que se acordaron. Acordaron dividir Alemania en 4 zonas de ocupación, una para cada aliado. Hasta Francia recibió una parte. Lo mismo se hizo con Berlín, la capital. También se prometieron eliminar el nazismo, reconstruir el país y juzgar a los criminales de guerra. Sí, aquí nació la idea del famoso juicio de Nuremberg. Stalin quería controlar Europa del Este y especialmente tener influencia en Polonia. Prometió permitir elecciones libres y democráticas, pero eso no salió como se esperaba. De hecho, después de la guerra, muchos países del Este terminaron bajo regímenes comunistas, y eso fue una de las semillas de la Guerra Fría. Como Japón aún no se había rendido, Roosevelt le pidió a Stalin que entrara en la Guerra del Pacífico. Stalin aceptó, pero puso condiciones. Quería quedarse con
algunos territorios asiáticos, como la isla de Sajalín y partes de Manchuria, y sí, se lo dieron. Pero no todo fue división y poder, también se plantó una idea que cambiaría el mundo: la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, una organización para mantener la paz y evitar futuras guerras. Aunque se tomaron decisiones importantes, las diferencias entre ellos eran evidentes. Churchill y Roosevelt querían democracias, Stalin quería seguridad y eso significaba control. Cuando terminó la guerra, empezaron las sospechas, las traiciones y la tensión. Y sí, como te imaginas, todo esto desembocó en la Guerra Fría, el gran conflicto político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La conferencia de Yalta marcó el fin de una era y el comienzo de otra. En solo una semana, estos tres hombres decidieron el destino de millones de personas, con acuerdos que trajeron paz, pero también conflictos que durarían décadas. ¿Fue un éxito o un error? O ambas cosas a la vez. La historia lo sigue debatiendo hasta el día de hoy. Y aún así, fue la conferencia de Yalta, una cumbre histórica llena de decisiones, promesas, secretos y consecuencias que siguen repercutiendo hasta el día de hoy. Conferencia de Potsdam. Pero primero que nada, ¿qué fue la conferencia de Potsdam? Bueno, esta fue una reunión llevada a cabo en Potsdam, que se encuentra a 20 kilómetros de Berlín. Fue entre el 17 de julio al 2 de agosto de 1945. En esta, los aliados ganadores de la Segunda Guerra Mundial negociaron los diferentes acuerdos que tuvieron en la conclusión de esta guerra. Todo esto se llevó a cabo en el Palacio Cecilienhof. Aquí los aliados tuvieron un representante, Joseph Stalin, por parte de la Unión Soviética. Si bien al comienzo de esta se tuvo a Winston Churchill como representante del Reino Unido, por razones electorales se lo cambió por Clement Attlee. También por parte de Estados Unidos falleció el presidente Franklin D. Roosevelt y fue reemplazado por Harry S. Truman. Entre los objetivos de este acuerdo era modificar las nuevas fronteras que tendría Europa, ver cómo se repartiría Alemania. De esta forma se incorporó el plan de las 4 Ds, que fueron desnazificación, desmilitarización, desmonopolización y democratización. También se creó el Tribunal de Nuremberg, el cual se encargaba de juzgar a personas que eran criminales de dicha guerra. Prusia, que había sido aliada de Alemania, se terminó repartida entre Polonia y la Unión Soviética. Polonia se llevó a Silesia y 2/3 de Pomerania. Para la Unión Soviética se llevó Königsberg, actualmente conocida como Kaliningrado, y se redactará la Carta de las Naciones, que va ligada a lo que fue el nacimiento de la ONU. Alemania y su capital Berlín fueron divididas en 4 zonas, que fueron repartidas entre los aliados. También se incluyó a Francia. Se plantearon fronteras ruso-polacas y se creó el Consejo de Control Aliado. También se dijo que Alemania debería pagar $200.000 millones, de los cuales solo pagó aproximadamente $20.000 millones. Por otro lado, en dicho acuerdo de Potsdam, al Japón que se rindiera de la guerra. Japón no se rindió y pese a esto, Estados Unidos lanzó las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Cuando Alemania terminó dividida en lo que fue Alemania Occidental y Alemania Oriental, y se mantuvo así hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Muchas gracias por su atención. Conferencia de París, 1946. El fin de la guerra o el inicio de otra. En 1945 se terminó la Segunda Guerra Mundial
el conflicto más grande y sangriento de la historia. Europa estaba completamente destruida, millones de muertos, ciudades en ruinas y un continente dividido. Los países vencedores sabían que no bastaba con derrotar a Alemania, había que decidir qué hacer con sus aliados. Europa, destruida, con millones de muertos y ciudades en ruina, en 1946 se reunieron en la Conferencia de Paz de París. La conferencia fue una reunión entre 21 países, los que mandaban Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Todos estos estaban celebrando por haber ganado la guerra. Los soldados también estaban en un momento de gloria. El objetivo era redactar tratados de paz. Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia habían sido aliados de Hitler y había que decidir qué territorios perdían, cuánto tenían que pagar y cómo evitar que volvieran a causar la guerra. Los 4 grandes eran los que iban a decidir esto. Italia perdió todas sus colonias en África y territorios como el Dodecaneso e Istria. Además tuvo que pagar millones y reducir su ejército. Rumania y Hungría devolvieron las tierras que habían tomado y también pagaron compensaciones. Estaban pasando por un mal momento. Tenían que dar compensaciones de dinero. Sus gobiernos pasaron a ser comunistas. Bulgaria fue tratado con más suavidad. Finlandia, aunque luchó contra la URSS, fue más respetada porque firmó la paz antes. Tenían que dar también ciertos materiales que habían destruido, como tanques o armas. Aunque la conferencia buscaba garantizar la paz, también mostró la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos querían controlar Europa y usaban la conferencia para ganar influencia. La URSS salió con más poder en Europa del Este. Los países quedaron divididos, unos bajo el modelo comunismo soviético y otros con el capitalista occidental. La Conferencia de París fue un momento clave para cerrar la Segunda Guerra Mundial, pero también marcó el inicio de un nuevo mundo. Si bien estos estaban en paz, sabían que se acercaba lo que iba a ser el inicio de la Guerra Fría. Y hasta aquí llegó el video, muchas gracias.